Así es, hemos construido ya un website con Phoenix, un sistema con Phoenix, aplicaciones de Mix, de Nerves para software embebido y hemos conectado todo en conjunto. Sin embargo, es importante entender los fundamentos de las herramientas que estamos usando para poder hacer las cosas mejor y pensar mejor nuestro software. Así es que el día de hoy vamos a hacer el primer recorrido básico de la sintaxis de Elixir para entender por qué funciona de una u otra manera. Recuerda que en este canal intento compartir mi experiencia y ayudar a tener programadores más felices, eficientes y con vidas alegres. Pues vamos a comenzar, es un recorrido muy rápido y pequeño sobre el lenguaje, sobre la sintaxis, especialmente para entender algunos detalles que son muy importantes y que se vuelven cruciales cuando estamos desarrollando, que nos van a facilitar la vida y que van a evitarnos muchos problemas ya cuando los sistemas crecen. Entonces, bueno, yo el día de hoy voy a trabajar sobre un IEX, sobre una consola. Eh, si aún no sabes qué es IEX, te dejo un video para que puedas eh, aprender para qué sirve, cómo usarla. Si no sabes instalar Erlang o Elixir, también te voy a dejar un video para que puedas instalarlo. Eh, y aunque esta consola está corriendo sobre mi máquina el día de hoy, yo lo que quiero hacer es correr sobre un ARM. Eh, Aquí estoy dentro de una ARM, especialmente de una Raspberry Pi Zero. Es otra que tengo conectada aquí en mi máquina. Y esto es posible porque tengo instalado sobre ese Raspberry Pi eh, un firmware de Nerves. Nerves es un proyecto de la comunidad de Elixir para construir software embebido. Si quieres conocer más, también te dejo un video cómo iniciar en el software embebido. Y entonces vamos a ir con cosas muy simples del lenguaje. Lo primero son los números. Los enteros. Tenemos enteros, como en cualquier otro lenguaje. Tenemos flotantes. Y también tenemos hexadecimales. Entonces, en cualquiera de los casos es el 10 en sus diferentes versiones de tipo de número. Eh, Podemos tener operaciones básicas como, digamos, 1 más 2 menos 1. ¿No? Esto nos daría un 2. Yo esto lo puedo multiplicar por 4 y luego todo esto lo puedo dividir entre 2. Entonces, lo primero que notamos es que una división así nos da un flotante, ¿no? Por defecto. Ahora, ¿qué pasa? Yo esto lo voy a guardar como el paso 1, ¿no? Ahora esto, yo voy a usar una función div en lugar de usar la diagonal. Entonces voy a usar el resultado del paso 1 dividido entre 4. Y esto me da un error, ¿no? Y lo que pasa es que la función div espera enteros y el resultado, como habíamos visto, va a ser un flotante cuando usamos la diagonal como división. Entonces, algo que yo puedo hacer acá es usar una función, como en muchos lenguajes, para dejarlo como un entero. Entonces, esto me va a traer un 4 entre 4 es igual a 1. Ahora, algo que podemos hacer con el IEX, si yo quiero guardar este anterior resultado, le puedo decir que el verbo del anterior me lo guarde, ¿no? Ahora, yo este paso 2 lo voy a guardar
como el paso 2 multiplicado por 4. Me da un 4, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que vean es que estamos guardando todos los pasos. Tenemos ahí los valores. 3, ahí está. Y entonces, ahora pues también podemos hacer el clásico módulo, ¿no? Del paso 3. Quiero saber cuál es el módulo con el 3, ¿no? Si lo dividimos entre 3, ¿cuánto es el remanente? Ahora, este tipo de código no deberían escribirlo así. Es mejor usar el operador pipe, que es una de las cosas que más me gustan en Elixir. Eso en la siguiente parte vamos a ver cómo escribir ya código funcional y cómo hacer este paso de valores. Y ahora vamos a volver a tomar este ejemplo de cómo hicimos estas operaciones aritméticas. Ahora vamos con otro tipo que son los átomos. Esto me parece que viene de Ruby. Son constantes cuyo valor es el nombre mismo. Entonces, para definir un átomo, yo hago 2 puntos y el nombre. Y esto tiene el mismo valor que el nombre, ¿no? Yo puedo definir átomos así, o puedo decir esto es un átomo, así también esto es un átomo, o también puedo decir átomo largo, ¿no? Esto también es un átomo, o incluso cualquier otra cosa, ¿no? Esto sería un átomo. Estas constantes son guardadas en la memoria, por eso son de muy rápido acceso. Y lo que sí es una cosa a tomar en cuenta muy importante es que no deberían estar creando átomos dinámicamente. Es decir, dentro de una función, dentro de un proceso, no deberían estar generando átomos porque eso puede saturar la memoria del servidor donde estén corriendo. Esto es posible porque hay una función como esta donde le podemos pasar alguna cadena de texto y eso lo convierte en un átomo y eso fue a la memoria de la máquina. Entonces es un gran warning de tener en mente no crear átomos así. Y bueno, entonces ya que hablamos de cadena de texto, pues esto es una cadena de texto, ¿no? Esto es una cadena texto. En algunos lenguajes no importa si usamos doble comilla o comilla simple. En este lenguaje sí hay una diferencia. Si se dan cuenta, cuando yo usé doble comilla, me puso la cadena como tal. Si usé comilla simple, me pone un símbolo, que lo que me indica es que es una lista de caracteres y no una cadena de texto. No tiene que ver con los espacios, pero yo puedo decir hello world y entonces aún así me dice que es una lista de caracteres. Ahora, hablando de los strings, por defecto son UTF-8. Así que yo puedo usar caracteres y son completamente válidos en mis strings. Por defecto, podemos encodear de diferentes maneras. Como cualquier otro lenguaje, tenemos interpolaciones, así que yo podría decir que un valor es el número mágico 108000, que significa mucho, y decir este es el valor. Y pasar ese valor para que sea incrustado, sea interpolado dentro del string. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un valor con otro tipo de algo más complejo que solo un string
o un número, ¿no? Entonces en este caso estoy poniendo una lista que tiene un entero y luego tiene un átomo. Entonces, ¿qué pasa si yo vuelvo a intentar esto? Pues me va a dar un error, me va a decir que puede interpolar strings enteros o listas del mismo tipo, ¿no? Entonces, eh, aquí, solo para que lo tengan en cuenta, pueden usar este pequeño truco que básicamente lo que hace es hacer una introspección de ese valor e inyectarlo de algún modo, ¿no? Esto es útil sobre todo cuando no sabemos bien qué estamos recibiendo y queremos como verlo. La recomendación es que no abusen de esto, que no se vuelva un método para hacer login o cosas así. Entonces ahora, volviendo al tema de las, las listas de caracteres y los strings, la diferencia. Por debajo, todos los strings en Elixir son binarios. Entonces, esta sintaxis significa el valor ASCII de la letra X. Entonces yo puedo tener el valor ASCII de la A y el valor ASCII de la A mayúscula, ¿no? Entonces, cuando yo quiero escribir un binario, lo que hago es que lo pongo dentro de menor que, mayor que, doble. Ahí si se dan cuenta, aunque yo le pasé un 120 al decirle que es binario, entonces me regresa un string con la letra X, ¿no? Yo puedo construirlo también así. Si el 120 es la X, el siguiente sería Y y el siguiente la Z, ¿no? Entonces, mágicamente, al yo escribir un binario, me muestra un string, ¿no? Ahora, ¿por qué decía que hay una diferencia entre las cadenas y las listas de caracteres? Bueno, porque podemos hacer exactamente lo mismo 120, 121, 122 con una lista usando los brackets, eso significa que es una lista, y entonces esto nos va a dar para los humanos los mismos caracteres, pero por debajo es una lista de caracteres y no un string como tal. Esa es la gran diferencia entre usar comilla doble y comilla sencilla. Ahora, ¿cómo podemos concatenar strings? Pues esto es menor que, mayor que, una frase. Y eso nos da el concatenado de los strings. Y por supuesto lo podemos hacer con binarios. Habíamos visto que la A es el 97, 98, 99. Y yo le puedo decir que lo concatene con el 120, 121, 122. Y esto me da ABC, XYZ. Ok, entonces otra cosa que podemos hacer con los strings es, o que los lenguajes suelen tener, es multilínea. Entonces, multilínea, y lo definimos con tres pares de comillas dobles. Entonces, abrimos con 3, decimos esto es el inicio, la segunda línea, incluso línea, la última. ¿Ok? Y con eso tenemos un string multilínea. Sin embargo, van a decir, bueno, pero acá lo está mostrando en una sola, ¿no? Algunos ya sabrán que, bueno, la diagonal invertida n significa salto de línea. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿se puede o no se puede? O sea, ¿lo guarde así o cómo es que funciona? Bueno, la realidad es que acá lo que me muestra es lo que guardó. Ahora, cuando yo quiero realmente verlo como tal, requiero usar la biblioteca de entrada-salida, la función puts, y entonces ahí sí decirle, quiero que me imprimas multilínea, y entonces ahora sí, me lo imprimió con los caracteres encodeados y con los saltos de línea que yo le pedí. Ahora, si se dan cuenta, hizo su tarea de imprimir el valor, pero me regresó un átomo OK. Esto es
como recordamos, Elixir es un lenguaje funcional. Todos son expresiones, todo se evalúa y todo tiene un regreso. Aunque sí podemos regresar nils, especialmente yo no soy fan de los nils, pero todo regresa algo y podemos regresar nil. La mayoría regresa un estado, si se cumplió o no se cumplió la tarea. E incluso en la comunidad se, se usa mucho usar una tupla con el estatus OK o error como átomos y un valor o una razón. Eso, una tupla, se escribiría así, OK y un valor, o un error y una razón, ¿no? Podría ser una razón de algún tipo, o muchos como yo nos gusta usar otro átomo, porque incluso frameworks como Phoenix ya son capaces de interpretar este not found y convertirlo en un HTTP status para web y entonces regresar un error 404. Entonces, bueno, ¿qué es una tupla? Pues una tupla es una estructura similar a una lista, pero tiene un tamaño fijo. Esto quiere decir que es muy eficiente para acceder a la tupla y a los valores porque el tamaño es fijo. Entonces, algo importante es que yo necesito saber dónde está ese valor. Está en la posición 0, está en la posición 1. Yo recomiendo que no usen tuplas de más de 4 elementos. Es muy útil y muy eficiente usar las tuplas para devolver el estado de ejecución de alguna función, de un proceso, de una tarea, o incluso para pasar parámetros a otras funciones. Sin embargo, es muy importante que no usen tuplas súper grandes que luego es difícil mantener y difícil que otro desarrollador sepa cuál es el orden de los valores. Entonces, solo para que lo sepan, aquí por ejemplo yo tengo la opción, este valor yo no lo guardé, pero es el verbo 40, ¿no? Fue el resultado de la línea 40. Entonces yo voy a decir que mi tupla es igual al verbo resultante de la línea 40 y mágicamente ahora me guardé este valor que no había guardado antes, ¿no? Eh, Ahora, yo puedo usar eh, esta función para decir que de mi tupla quiero obtener el valor en la posición 1, 0, 1, y entonces me da value, ¿no? Entonces son muy útiles y muy eficientes, sin embargo hay que saber cuándo es bueno utilizarlo y cuándo no. Ahora, eh, otra estructura de datos serían los mapas. Básicamente es un llave valor, un diccionario, una forma de crear una estructura con una llave y un valor. Entonces, la sintaxis puede ser de esta manera. Átomo, bueno, llave, valor. Esto sería un mapa. Podemos tener strings, llave, valor. Podemos tener átomos más complejos y un valor, por ejemplo, ¿no? Esto sería otro mapa. Ahora, yo también me lo quiero guardar, ¿no? Entonces, mi mapa, si no le paso un número, me va a traer el anterior. Entonces, ya me lo guardé. Ahora, map es una de las utilerías del lenguaje que más se usa para controlar estas estructuras de datos, ¿no? Finalmente, en los lenguajes funcionales lo que hacemos es transformar estructuras y irlas pasando
Entonces estos mapas son algo muy usado dentro del lenguaje. Eh, una función podría ser fetch. Yo le digo que de mi mapa quiero traer el valor de llave, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como les había comentado anteriormente, me regresó una tupla que dice, ok, o sea, como si logré ejecutar la función fetch y el valor es valor. Ahora, ¿qué pasa con mi mapa? Aunque la función se llama fetch, eh, no mutamos ningún valor, ¿no? Siempre vamos a trabajar con valores inmutables, incluso cuando hagamos rebinding, no deberíamos hacerlo, pero cuando hagamos rebinding, lo que estamos haciendo es una copia de nuestra estructura. Entonces, bueno, regresando al tema de los mapas, eh, otra de las sintaxis en la comunidad es un bang, que significa que cuando no lo usamos, sí queremos tener este estatus y valor o la razón de un error. En el caso de que usemos el bang o el signo de exclamación, no queremos más que el valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pido una llave que no existe? No existe. Pues entonces me tira directamente un error. Si yo le pido que sí me regrese el estatus, entonces me regresa el átomo error, ¿no? Esto nos permite controlar ya en nuestro código qué queremos hacer cuando falle alguna función, algún proceso. Eh, otro de las funciones importantes sería take. De una estructura de, de un mapa, yo le puedo decir qué llaves me quiero quedar. Yo acá tengo key y tengo another key y tengo llave. Entonces yo le voy a decir que me quiero quedar solo con key y entonces me trae ese llave valor de mi mapa. Le puedo decir que también another key. Entonces me trajo esos dos, ¿no? Sería como un filtrado de llave valor de ese mapa. Ahora, ¿qué pasa si yo incrusto un mapa dentro de un mapa? Pues es posible, ¿no? Así que yo voy a tomar esto y aquí voy a colocar un embedded. Y voy a decir que aquí tengo una llave A que vale 1000 y una llave B que vale 5000. Y ahí tengo un nuevo mapa, ¿no? No lo guardé, pero lo puedo traer. Entonces hice un rebinding, ¿no? De este nuevo mapa, ahora lo reasigné a este nombre. Y entonces yo puedo decir mapa obtain de mi mapa la llave embedded, ¿no? Y entonces me trajo ese mapa que está ahí incrustado. Lo puedo hacer con cualquiera, ¿no? No es exclusivo de, de valores, de mapas embebidos, ¿no? Lo puedo hacer con cualquiera. Entonces, yo traje ese mapa y entonces luego yo lo que podría pensar es como embebido, guardo ese embebido y entonces si quiero la llave B o el valor de la llave B, entonces digo mapa obtain de embebido la llave B. ¿No? No deberíamos hacer este tipo de sintaxis porque esto es un lenguaje funcional donde tenemos el pipe operator y podemos ir
pasando los valores de las estructuras transformadas. Una función muy interesante, muy útil, recordando que esto es un lenguaje inmutable, no hemos cambiado nada ahí, ¿no? Voy a usar una función a la que le digo mi mapa de embebido, luego dentro quiero buscar la llave A y entonces me da el valor. Entró a la llave embebido y luego entró y me dio el valor de la llave A. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy una llave que no existe? Pues me da un nil, ¿no? Ahora, ¿cómo agrego valores? O sea, dijimos que es inmutable, pero sí podemos transformar las estructuras y eventualmente queremos quedarnos con esa transformación. Pues también podemos agregar llaves, ¿no? Entonces, de mi mapa, quiero agregar una nueva llave, cuyo valor sea 1.000.000 como string, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es, por ejemplo, a este another key que tiene un valor numérico, yo quisiera incrementarlo? Eso, en realidad no quiero agregar una nueva llave, sino quiero actualizar la llave que ya está dentro del mapa. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar la función update y vamos vamos a decir que, o a aceptar y dar por hecho que una forma de escribir en una función es hacer esto. Aquí, hola, desde la función. Esto es una función, ¿no? Yo estoy definiendo una función y estoy diciendo que el cuerpo de la función lo que hace es imprimir hola desde la función, ¿no? Aquí realmente solo creé una función, no la ejecuté, no la bandeé a ningún lado. Solo quiero que aceptemos que esta es una forma de escribir una función anónima. Ahora, si yo veo la documentación de map update, me dice que recibe un mapa, una llave, un valor por defecto y una función. Entonces, yo voy a decir map.update de mymap y le voy a decir que en la llave another key quiero que me dé un valor por defecto de 0. Valor por defecto significa que si no existe la llave, por defecto va a ser 0. Pero en caso de que existe, quiero escribir una función o pasarle una función que al valor que exista dentro de esa llave, lo voy a multiplicar por 2 para que se vea más, ¿no?, la diferencia. Entonces, tengo un mapa, ya paso una llave a actualizar, paso un valor de efecto si no existiese y paso una función en caso de que exista para decidir cómo quiero actualizar ese valor. Y entonces, aquí tenemos nuestro mapa transformado con el doble de este 1000 que teníamos inicialmente. Ahora, ¿qué pasa si esta misma función yo le digo que quiero actualizar una llave inexistente, ¿no? Cualquiera. No existía la llave, entonces toma el valor de efecto, ¿no? Es otra de las funciones que más nos son útiles en el día a día. Ahora, no solo tengo forma de obtener a través de estas funciones, también como en otros lenguajes puedo hacer el método, una función access. Entonces yo puedo decir
mymap.embedded y también me da el valor, ¿no? Cuando son strings, también puedo usar esta sintaxis, llave, ¿no? Y también me da el valor de esa llave, ¿no? Después cuando veamos el pipe operator vamos a ver por qué son útiles esas funciones que reciben un valor o el resultado de una función antes. Así como habíamos usado getIn, también podemos usar la función putIn. Entonces, esto me permite que si yo tengo cosas incrustadas, nesteadas, puedo decirle de este mapa en embebido en la quiero incrustar la llave Z y quiero poner el valor de un string amazing. Entonces, no tuve que ir paso a paso, no tuve que decir obtén ese valor, ahora inyéctale esta llave y ahora vuélvelo a guardar en el anterior, ¿no? Simplemente le doy una secuencia de llaves y le digo qué es lo que quiero que incruste, ¿no? Hasta aquí son como cosas muy básicas de los mapas. Ahora me gustaría mostrarles un poco de las listas. Entonces, como yo les había dicho, esto está corriendo dentro de una RM, dentro de la Raspberry Pi 0. Pero yo estoy corriendo un Livebook, el Nerves Livebook. Si no sabes qué es Livebook, también te dejo un video para que sepas esta interesante herramienta que, inspirada en los notebooks de otras comunidades. Podemos simplemente probar código en tiempo real sin crear instalaciones. Yo les voy a dejar el Livebook con todos estos contenidos. Lo podemos importar desde GitHub, desde un texto plano, lo que quieran. Aquí está toda la secuencia que les fui mostrando. Y llegando a la parte de las listas, pues como les había mencionado, usamos los brackets para crear listas. Y entonces yo aquí estoy guardando una lista con 5, 6, 7 sobre un nombre mylist, ¿no? Ahora, yo puedo crear listas a partir de rangos, como en muchos lenguajes. Yo estoy diciendo un rango del 1 al 20, quiero que me lo incrustes en una lista, ¿no? Entonces me crea una lista del 1 al 20. O si ya haces cosas un poco más avanzadas, con list comprehensions podemos decir para cada X en un rango del 1 al 10, quiero que me des X, ¿no? Y entonces esto también nos crea una lista. Ahora, algo muy importante, así es como se ve una lista dentro del lenguaje Elixir. Realmente es una lista ligada que apunta al siguiente valor. Entonces, el valor A tiene también un apuntador que sabe cuál es el siguiente valor, que es B, que tiene un apuntador al siguiente valor, que es C, ¿no? Esto nos permite usar una sintaxis como esta. Aquí lo que estamos diciendo es que de nuestra lista queremos separar el cabezal, que sería este primer valor, y el resto, la cola, lo que queda, ¿no? Entonces lo que hacemos es como partirlo aquí. Entonces, mi lista habíamos dicho que es 5, 6, 7. Ahora, si yo tomo el cabezal, pues va a ser el 5 y el resto va a ser 6, 7. Entonces, en este caso estamos usando impresión con interpolación del cabezal y luego estamos inspeccionando qué es lo que tiene la cola y le estamos poniendo una etiqueta de tail. Entonces, el cabezal es 5, la cola es 6, 7, ¿no? Y regresamos mi lista, que como decíamos es inmutable, ¿no? La lista, aunque hagamos
operaciones, la lista se mantiene. Ahora, dado que es una lista ligada y todo apunta al siguiente elemento, la forma más correcta de agregar elementos sería agregándolos al inicio. Entonces, aquí yo tengo un valor 10 que con esta sintaxis le voy a decir, en realidad, mi nuevo cabezal va a ser este valor 10 y va a ser cabezal de la lista que yo ya tenía. Y entonces esto me da un 10, 5, 6, 7. ¿Por qué es importante que tomemos en cuenta esto? Porque nosotros sí podemos unir listas y podemos unir valores al final de una lista. Especialmente este es un caso que ocurre mucho y que la gente lo cuestiona, y es porque si yo le digo que a una lista lo quiero concatenar con un nuevo valor, me da esto, ¿no? Y no me da realmente la lista completa como me la daría acá. Bueno, esto es porque esto es una concatenación de listas. Entonces aquí lo que necesitaríamos hacer es envolver ese nuevo valor en una lista para que pueda unir las dos listas. Sin embargo, no es la manera más eficiente colocar al final de una lista, ¿no? Especialmente cuando es una lista larga. Aquí yo estoy corriendo dentro de un API 0, los recursos son muy limitados, no es como tener un servidor. Entonces yo aquí creé de un rango de 1 a 5 millones una lista de valores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo a la lista grande de valores de 5 millones le quiero añadir al final mi lista que es 5, 6, 7? Pues lo que tiene que hacer es recorrer toda esa lista de 5 millones para encontrar el último elemento y volverlo el cabezal de la siguiente lista. Entonces, eso le tomó en una Raspberry Pi 3.3 segundos. Si yo lo hago al revés, si yo ahora tomo una lista de 9 elementos y le hago prepending a esta lista enorme de 5 millones, esto le tomó 3 milisegundos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre hacer el prepending del cabezal y tener que recorrer una lista muy grande.